Río Mapocho, río de olvido, de lo turbio e indeseado. Río de almas con tacos, sin culpa, que vagan en susurros al fluir de tus ondas. ¿Cuántas muertes saborearon tus aguas? ¿Cuántas voces silenció tu caudal? Cementerio oculto de sangre que escurre por las balas cruzadas. Por los ríos de Chile corre sangre. El apego a la falsa patria responsable. ¿Qué es la patria? ¿Qué es la nación? ¿Y el territorio? Si lavamos los símbolos, ¿se sanará el territorio? La sangre, mi sangre, la nuestra, la suya. La sangre, mi sangre, la nuestra, la suya. La sangre, mi sangre, la nuestra, la suya.
porque Chile no despertó de tanta muerte, violencia y hambre, porque no queremos más tu patria traidora y genocida, que nos ha asesinado por más de 500 años en nuestro propio territorio, porque la patria solo es un mecanismo patriarcal para mantenernos oprimidos y divididos. No queremos más tus símbolos impuestos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a la 7ª versión de FAE Festival de Arte Erótico. Agradecemos a todas las personas que están aquí, al equipo, a las colectivas aliadas, artistas colaboradores y a todos aquellos que nos han acompañado en este año acontecido, participando de nuestras convocatorias y fiestas transweb. Hoy estamos aquí reunidos, dando inicio al nuevo ciclo de actividades que constituyen la 7ª versión del festival, esta vez enfocado en el paganismo como referente de articulación, profundizando los principios politeístas, feministas, disidentes y somáticos. Introducimos este conversatorio con la obra Procesión a media asta del videasta y productor audiovisual Andrés Valenzuela, quien con esta video performance ritual cuestiona y tensa las relaciones de poder con que el Estado-Nación organiza y programa al pueblo en el territorio de Chile, resignificando y apropiándose de símbolos patrios como la bandera y el río Mapocho para develar la opresión, violencia y desigualdad del Estado contemporáneo y abriendo a reflexionar sobre el sentido de identidad nacional. A continuación, presentamos a las invitadas que expondrán sus perspectivas en torno a lo que hemos denominado Constitución pagana, abordando las preguntas: ¿qué principios de la Constitución actual representan lógicas patriarcales y religiosas? ¿Cómo influyen socioculturalmente y cómo se podrían cambiar? ¿En qué planos legislativos podría influir una Constitución creada por principios feministas y multiculturales? ¿Cuál es el contexto astrológico que rige el proceso constitucional y cuál es su impacto político y sociocultural? Y para finalizar, entre todos, ¿qué energías son las más propicias para invocar en este proceso? Cada especialista tendrá 20 minutos para presentar y luego abriremos la conversación a público abierto. Pueden ir escribiendo las preguntas por el chat o cuando sea el momento, levantar la manito con el botón ubicado en el costado derecho de la plataforma o abajo si están en el celular. Empezamos entonces con Constanza Valdés, licenciada en Derecho, activista trans y feminista. Participa como codirectora de la Comisión Legislativa y Políticas Públicas en la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, y en la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. Ha colaborado con Organizando Transdiversidades OTD, Amnistía Internacional por la Ley de Discriminación e impartiendo talleres sobre temas trans en distintos espacios. Actualmente es candidata constituyente. Constanza, ¿está por ahí?
aquí. Muchas gracias por participar, te dejamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y a las personas por estar presentes. Bueno, no tengo una presentación en PowerPoint, encuentro que puede ser a veces muy tedioso eso, pero sí tengo particularmente algo escrito respecto para reflexionar en torno al proceso constituyente, respecto a lo que se viene, y particularmente en torno a la Constitución, que de hecho sobre todo es un tema muy importante a propósito que, a pesar, y esto para contextualizar un poco, a pesar de que el plebiscito ya sucedió, el plebiscito ya se ganó, por así decirlo, el 80 versus el 20%, se convirtió en un eslogan, curiosamente, dentro de las personas que históricamente nos consideraron minoría, con el mal concepto de minoría, ahora les podemos decir a los otros grupos que manejan y administran el poder de este país, podemos utilizar ese mismo concepto. La verdad es que el concepto de constitución y entender el diseño constitucional, cómo se ha venido dando y cómo se sigue de alguna manera configurando, es súper importante tenerlo en consideración, no solamente por lo que se viene, sino porque en todo este proceso constituyente, hasta que se redacte la nueva constitución, hasta que se establezca el plebiscito ratificatorio y hasta que se gane ese plebiscito ratificatorio y que vaya a ser una nueva constitución que efectivamente vaya a cambiar los paradigmas político, constitucional y económico de la sociedad, es muy importante seguir con este diseño y con este proceso mucho más educativo y mucho más participativo en torno a eso. Y sobre todo porque de alguna forma hemos visto particularmente como, perdón, como de alguna forma igual ha disminuido un poco la importancia de seguir conversando respecto a esta misma temática, sobre todo porque las elecciones del 11 de abril tienen que ver mucho más allá con los nombres, sino efectivamente con un contenido de una constitución que se va a redactar y justamente en torno a algunas cosas que vamos a conversar. Yo creo que lo primero para tener en consideración que efectivamente la constitución que tenemos actualmente siempre fue desde un diseño bastante masculinizado, patriarcal. Yo creo que eso no es ajeno en general a casi ninguna persona y sobre todo teniendo en consideración que fue redactada, elaborada en dictadura e impuesta por sangre. Esa es la realidad propiamente tal. Y en base a eso tiene muchos principios, muchas directrices, el mismo diseño de los derechos, de la institucionalidad, que obedece efectivamente a esos principios y a ese mismo legado mucho más conservador y dictatorial. De hecho, por lo mismo, no debiera extrañar que por algo que se señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, de esa forma también nos está señalando algo porque no solamente, a pesar de que la Constitución no habla de un modelo de familia propiamente tal, de alguna forma igual podemos entender, y sobre todo por las actas y por la intención, principalmente de quienes redactaron la Constitución y el diseño, el modelo que se generó, que tiene que ver con una familia propiamente tal, muy patriarcal, compuesta exclusivamente por un hombre y una mujer, que están, por supuesto, vinculados por el matrimonio y que de alguna forma también, y esto es muy importante tener en consideración, que administran o de alguna forma tienen la propiedad, porque esa es la lógica que se ha dado, de sus hijos e hijas. Por lo mismo se ha escuchado, yo creo que es un fiel representante de este sector, efectivamente, de este modelo, de las personas con Mi hijo no te meta, Marcela Aranda, por ejemplo, y todos esos grupos muy religiosos y conservadores en general, porque de alguna forma consideran no solamente que la familia tiene que ver con este núcleo fundamental de la sociedad, sino también niños, niñas, adolescentes, sus hijos e hijas que son de su propiedad y en ese sentido nadie más tiene derecho a educarles, por así decirlo, a darle la información que ellos y ellas mismas y principalmente enfocándose como en sus mismas perspectivas conservadoras. Y en ese sentido, por ejemplo, desde el principio vemos como particularmente definiciones que pudieran ser bastante inocuas, efectivamente tienen que ver con un diseño constitucional propiamente tal que el principal objetivo, a pesar de que bajo una cierta imparcialidad, a pesar de que la Constitución de alguna forma pudieran decir que es una constitución mínima en algunos aspectos, que busca establecer directrices generales, al final del día, el principal propósito tiene que ver no solamente con perpetuar un modelo de la dictadura, un modelo político, un modelo social, de hecho, particularmente como es de un modelo económico bastante neoliberal, no por nada en la década de los 80, particularmente y en la década de los 90, hemos podido ver cómo la sociedad del consumo, en torno también a particularmente como las mismas teleseries que a veces reflejan un poco esa misma realidad, la familia de clase media, el consumo, las tarjetas de crédito, eso también forma parte efectivamente de un modelo económico que la Constitución estableció mediante el principio de subsidiariedad
y además principalmente a través de muchas leyes que fueron impuestas, como lo que sucede clásicamente con el ejemplo del decreto ley de pensiones propiamente tal, o las leyes relacionadas con educación, por ejemplo. Y bajo esa lógica, la misma institucionalidad también fue diseñada particularmente, y esto de nuevo para recalcarlo, por hombres, para o principalmente hombres. De hecho, principalmente en su momento, antes de las reformas constitucionales, que sin perjuicio que no han alterado el corazón ni tampoco los aspectos sustanciales de la constitución de la dictadura, existía la figura de los senadores designados, existía también la figura particularmente del Consejo Nacional de Seguridad Nacional, con un rol mucho más fuerte, por ejemplo, existía también la lógica de un Congreso binominal, existía la lógica de otras disposiciones en ese mismo ámbito, no había referencia a mujeres, sino hasta 1999, por ejemplo, que se incluye por primera vez el concepto o la palabra de mujeres a propósito de la igualdad y no discriminación, y con eso vamos viendo particularmente cómo la institucionalidad que fue diseñada a través del Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, obedecía particularmente también a un principio en el cual esta figura, el presidente de la República, que principalmente por mucho tiempo fue exclusivamente hombres, manejaba también no solamente la agenda legislativa, a través del sistema de la urgencia, el hiperpresidencialismo, yo creo que eso lo podemos ver incluso en las discusiones políticas contingentes respecto a la actualidad, como lo que sucedió con el retiro del 10% y tantos otros proyectos de ley, en la cual derechamente esa era una forma también de perpetuar, en parte efectivamente, que quien tuviera el poder, y en ese sentido, por eso era tan importante para la derecha efectivamente mantenerse en el poder, de alguna forma también pudiera tener las riendas no solamente del país en el ámbito político, sino también en el ámbito legislativo y en el ámbito administrativo. Y por lo mismo, un poder ejecutivo con muchas facultades y además con muy poco reconocimiento también en su diseño, particularmente en temáticas de derechos humanos o temáticas relacionadas con género, también obedece efectivamente a una suerte de política de turno en la cual derechamente no va a haber una política institucionalizada, una política constitucional, efectivamente reconocer derechos de mujeres, de personas de la comunidad LGTBIQ, de niños y adolescentes, y, por ejemplo, personas con discapacidad. Y eso es muy importante tener en consideración porque durante los últimos 30 años constantemente ha existido un tironeo, y principalmente en torno a la sociedad civil y organizaciones, un tironeo con la clase política imperante en torno a si me das derechos, me reconoces derechos, o derechamente en el próximo periodo retrocedemos un poco o nos estancamos en temáticas de derechos. Y eso obedece principalmente, no solamente porque son temas que pueden considerarse de coyuntura o propiamente tal, relacionados con la política contingente, sino obedecen efectivamente a un diseño constitucional que tuvo por principal objetivo limitar a esas discusiones a la política, pero principalmente en torno a una institucionalidad que tampoco da las garantías para avanzar en esas temáticas. ¿Y por qué lo menciono de esa manera? Porque incluso cuando sometemos estas discusiones, particularmente a la política contingente, al Congreso, a los proyectos de ley, se enfrentan principalmente no solamente al diseño constitucional de los quórum, que hartas leyes requieren un quórum especial, quórum supramayoritario, por ejemplo, los quórum orgánicos constitucionales, los quórum que se exigen para reformar la Constitución, particularmente en diversos capítulos o en otros aspectos, sino también a un modelo binominal principalmente. Recordemos que durante los últimos 30 años, sin perjuicio que hace muy poquitos años se modificó el binominal por un sistema político proporcional, la política obedecía a eso. ¿Y qué es lo que principalmente buscaba esta misma lógica constitucional y política? Que se llegaran siempre a lo que siempre se denominó los clásicos grandes acuerdos, en la medida de lo posible. Y eso permitió también particularmente que efectivamente dentro de las reformas y dentro del reconocimiento de derechos, siempre hubiera una problemática en torno a avanzar sustantivamente en el reconocimiento de derechos y cambiar la institucionalidad propiamente tal. Por lo mismo, el Congreso no fue sino hasta el 2018 aproximadamente, cuando asumió un nuevo ciclo el Congreso, que se aumentó la representatividad de mujeres de un 13, un 23% respectivamente en cada una de las cámaras. De hecho, si realizamos un poco de historia particularmente parlamentaria, podemos ver que solamente han existido 109 parlamentarias desde la creación del Congreso Nacional. Dentro de la institucionalidad hemos tenido en el ámbito de la presidencia solamente una vez, una presidenta que después pudo ser reelecta, eso sí, salió de nuevo, perdón, y bajo la misma lógica, ¿qué sucede dentro de la misma perspectiva? En general, la misma institucionalidad genera estos contrapesos, particularmente
Y sucede mucho en los ejemplos concretos, por ejemplo, del mismo Tribunal Constitucional. Si ya hay problemática respecto a los quórum, ya hay problemática respecto también al sistema binominal o las fuerzas políticas que se encuentran en un Congreso, existe un tercer actor que particularmente se refiere al Tribunal Constitucional, que de alguna forma viene a limitar y a restringir y sobre todo a proteger el modelo de la Constitución para evitar que hayan avances sustantivos o avances que puedan reconocerse en materia de derechos. Recordemos que lo que pasó con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde se estableció esta suerte de objeción de conciencia institucional. Recordemos lo que pasó en su momento con la ley de identidad de género, que casi fue en un aspecto sustancial también declarado inconstitucional, y lo que ha sucedido con muchos otros proyectos de ley que se han querido avanzar en materia de reconocimiento de derechos. Y todo esto lo señalo particularmente sobre todo para hacer como la comprensión, no solamente que la Constitución tiene un modelo heredado por la dictadura, sino que en general también, dentro de los principios, la misma institucionalidad ha generado problemáticas para avanzar en otras temáticas que tienen que ver con cambiar no solamente la Constitución propiamente tal, sino también avanzar en temáticas en reconocimiento de derechos, sobre todo que es lo que nos convoca y que es muy relevante en torno a derechos de las mujeres y todas aquellas personas que directamente no sean el hombre blanco heterosexual cisgénero que forma parte del núcleo de la Constitución misma, a pesar de que probablemente quienes redactaron la Constitución no, todos eran heterosexuales, pero decidían quizás no politizar efectivamente su orientación sexual, y ahí hay un tema muy importante. No por nada se dice que, por ejemplo, en partidos como muy de RN o de la UDI, efectivamente hay personas con una orientación sexual no heterosexual, pero deciden no politizar su orientación sexual, y eso también tiene un costo efectivamente para el reconocimiento de nuestros derechos. Y este análisis preliminar en torno a esto es muy interesante hacerlo, sobre todo porque también nos ayuda a comprender por qué en el ámbito, por ejemplo, ejecutivo hemos tenido problemas, en el ámbito de la presidencia en general, en el ámbito legislativo, porque han existido retrocesos, de alguna forma, leyes problemáticas que no se han aprobado, que se han aprobado con algunos mínimos, lamentablemente, o porque era desde el Poder Judicial, por ejemplo, bajo esta supuesta idea de la justicia imparcial. La verdad es que efectivamente no existen directrices en torno a los derechos humanos, en torno a la perspectiva de género, o en torno a efectivamente tener una justicia mucho más reparativa en torno a casos de violaciones de los derechos humanos. Y esta idea, particularmente que sostiene la Constitución de una supuesta neutralidad, la verdad es que no se sostiene efectivamente bajo una realidad que tenemos actualmente. Existe una constitución política, una constitución normativa que es muy distinta a la realidad social. Y eso no es algo que particularmente para tenerlo en consideración, no es algo que se evidenció en las movilizaciones de la revuelta social del 2018, o sea, perdón, 2019. Esto es algo que se viene evidenciando hace más de 10 y 15 años. Y eso es muy importante tenerlo en consideración, sobre todo porque gran parte, por supuesto, de los políticos dicen que bueno, el proceso constituyente recién nació ahora, que la idea de una nueva constitución no está desde la ciudadanía. O sea, efectivamente puede ser que y podamos considerar que gran parte de la población o un sector no conocía efectivamente relacionados con cuáles eran los aspectos de la Constitución, pero eso tiene que ver con una falta, no solamente una falta de educación cívica, sino efectivamente un modelo político que buscaba que efectivamente la educación o la distribución o el conocimiento de cómo se distribuye el poder no llegue a todos los sectores de la sociedad, bajo una lógica muy de la antipolítica que promovió el legado de la dictadura. De alguna forma eso también querían plasmarlo principalmente en torno a los debates políticos y constituyentes del país. Y eso, tener en consideración estos elementos también nos ayuda mucho a entender también por qué han existido tantas problemáticas en torno al reconocimiento de derechos de las personas LGTBIQ, reconocimiento de derechos de las mujeres. Por ejemplo, un ejemplo muy paradigmático fue el caso de educación sexual integral, donde sin prejuicio que existía una mayoría en torno al reconocimiento o a la necesidad de que se aprobara, bajo los quórum supramayoritarios no pudo aprobarse efectivamente, o incluso estaba constantemente el fantasma de que se iba a llevar al Tribunal Constitucional para que se declarara inconstitucional. Lo mismo porque han existido políticas públicas, porque se han negado en avanzar en ciertas temáticas, lo que pasó en su momento, por ejemplo, con una circular de la Superintendencia de Educación que reconocía el nombre social de estudiantes trans en los colegios, y grupos opositores, grupos por supuesto conservadores, en su momento cuando era diputado el famoso Capitán América Cast, Aquafresh mejor dicho, por el logo, quiso llevar a Contraloría y bajo recurso de protección para que se declarara arbitrario e ilegal esto. Y bajo esa misma lógica, la institucionalidad no ha permitido
reconocer y resguardar los derechos de las personas. Y ahí hay un problema muy evidente que tiene que ver no solamente con el diseño de los derechos, donde en Chile históricamente los derechos económicos, sociales, derechos culturales lamentablemente no existen, han tenido un reconocimiento tan pobre que exclusivamente se han relegado a leyes, y las leyes, principalmente en su gran mayoría impuestas, que a pesar que han sido modificadas, siguen de alguna manera perpetuando el modelo o directamente no entrando en contradicción bajo este fantasma constantemente que tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Y eso particularmente es porque es tan importante dentro de este gran diseño, efectivamente lo que se viene en torno a un proceso constituyente y la necesidad de cambiar la Constitución. No solamente tiene que ver con el hecho que en gran parte a veces se caricaturiza de esta manera, y tiene que ver con el hecho que fue una constitución nacida en dictadura, sino que fue una constitución nacida en dictadura, diseñada, para que el modelo de la dictadura se perpetuara durante las próximas décadas, particularmente a través de distintos dispositivos de poder institucionales y un diseño de derechos tan pobre que incluso las garantías constitucionales reconocidas también para resguardar esos derechos fueran insuficientes para avanzar hacia un cambio de modelo sustantivo. Y bajo este paradigma particularmente es porque se generó también el proceso constituyente, porque se generó, a pesar de que sin perjuicio que fue principalmente a través de un acuerdo que tuvo un pésimo nombre, con escasa participación ciudadana, y que de alguna forma fue ganando su legitimidad principalmente a través del proceso de paridad. Todavía está pendiente, eso sí, lo de escaños reservados, la participación independiente está ahí, particularmente con algunas problemáticas en torno a los pactos entre listas de independientes, pero que de alguna forma generó lo suficiente legitimidad para que se ganara este 79 versus un 21% del rechazo. Pero lo que hemos podido ver a propósito del proceso constituyente es que lamentablemente dentro de lo que se viene, de alguna forma todavía se siguen perpetuando algunas lógicas y dispositivos de poder muy masculinizadas en torno a hacer política. Yo creo que pueden ver los medios de comunicación, particularmente pueden ver incluso los medios de comunicación independientes o los medios de comunicación mucho más administrados por empresas y sectores de la derecha, donde en general el proceso constituyente todavía sigue siendo exclusivamente masculinizado, donde a pesar de que tenemos una convención constitucional que va a ser paritaria, las mujeres quedamos relegadas a hablar y discutir exclusivamente temas que consideran de alguna manera, entre comillas, de mujeres o temáticas relacionadas al género. Y eso lo hemos visto particularmente, por ejemplo, con anunciar candidaturas exclusivamente de hombres, o de alguna forma con esta lógica del mesías, de la persona o del historiador que va a llegar y ganar el proceso constituyente, que nos va a ilustrar sobre ganar estas temáticas. Y eso nos hace particularmente tener sobre todo una visión bastante crítica respecto a cómo se va a dibujar el proceso constituyente, y la importancia también de que es principalmente reconocer distintos aspectos en la Constitución, más allá que exclusivamente llevar figuras o de nuevo masculinizar exclusivamente el debate, y sobre todo teniendo en consideración que para incorporar todos los elementos bajo esta lógica de la hoja en blanco en la nueva Constitución van a requerir 2/3, y eso no solamente bajo esta lógica, bajo esta lógica lamentablemente de los grandes acuerdos, de los 2/3, sino que también exige particularmente, de alguna manera, analizar de qué manera el concepto de la paridad va a significar no solamente un concepto de representación formal, o sea, 50% de las mujeres de la convención, o sea, 50% de la convención van a ser mujeres, sino de qué manera ese 50% de la convención mujeres van a ser representantes o van a poder incorporar una perspectiva de género en esta nueva constitución, y además las temáticas relacionadas históricamente con derechos a las mujeres, no por un tema principalmente de reconocimiento simbólico, sino para cambiar este modelo que tenemos actualmente, que es bastante masculinizado, patriarcal y bajo la lógica de neutralizadora, que no reconoce la desigualdad histórica que tienen que ver con la violencia de género, con la discriminación, con la exclusión propiamente tal. Y ahí hay sobre todo un análisis muy importante que realizar, sobre todo porque no solamente se va a requerir que el 50% de la convención que sean mujeres pudieran estar de acuerdo, sino además otro sector particularmente. El 2/3 se traduce efectivamente en si no me equivoco, 66% de la representatividad de la convención, lo cual va a requerir no solamente estas conversaciones, sino de qué manera se pueden incorporar distintos elementos en esta nueva constitución.
Y ya para ir a propósito, finalizando, que estoy en los últimos minutos, solamente mencionar algunas de las propuestas, particularmente algunos de los temas que efectivamente tienen que ser reconocidos. Y uno de los temas que es muy importante tiene que ver efectivamente con los derechos sexuales reproductivos, tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, no solamente desde una óptica del reconocimiento de los derechos, de una óptica social y no de mercado, por supuesto, una seguridad social, el derecho a la vivienda, la educación, el trabajo, sino de qué manera, bajo este diseño de los derechos, podemos incorporar una perspectiva de género. Asimismo, en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial y en el ámbito del ejecutivo. Por lo mismo, yo creo que es súper importante que el próximo Congreso, que ojalá que pudiera ser unicameral, sea paritario, que en la integración del Poder Judicial exista paridad. De qué manera también incorporamos la representatividad de pueblos originarios. Vamos a tener una legislación indígena, como sucede en el ámbito, por ejemplo, de la Constitución Plurinacional de Bolivia. Yo creo que se pudiera hacer efectivamente una idea, por lo mismo de los mismos valores. Si no queremos que la familia sea el núcleo fundamental de la sociedad, yo creo que podríamos pensar en el ámbito de los derechos humanos, y sobre todo en un proceso donde efectivamente somos un país no solamente marcado por la violación a los derechos humanos cometida en dictadura, sino también las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los últimos 2 años en esta pseudo-democracia. Y bajo la misma lógica, ya para ir finalizando, este proceso constituyente tiene un deber histórico de iniciar un procedimiento de justicia restaurativa para entregar dignidad, igualdad y hacerse cargo de las discriminaciones y de la violencia que han sufrido históricamente distintos grupos de la sociedad. Y para eso no solamente se requiere los 2/3, sino que se requiere efectivamente convicción y dejar además de lado particularmente esa misma lógica de política masculinizada que al final del día lo único que genera es tener de alguna forma estas personas como muy mesiánicas, como casi idealizadas, que de alguna forma nos van a salvar, pero personas que directamente en muchas ocasiones solamente tienen más en consideración intereses personales que intereses colectivos, sobre todo cuando son personas que no han venido particularmente de situaciones o de exclusión, de discriminación, porque al final del día lo personal se transforma completamente en algo político. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Me parece muy interesante la perspectiva desde el derecho, la política y también un poco esto como análisis institucional que haces, que recuperando esta idea del conversatorio de la Constitución Paganas, siento también que replica un poco una estructura muy religiosa, bajo esta idea muy monoteísta del Dios Padre, también dando en evidencia cómo los sistemas de creencias se aplican y se traducen en también las formas en que nos constituimos tanto institucionalmente como culturalmente, porque al final estas instituciones terminan traduciéndose en nuestras conductas, y si las instituciones encargadas de diferentes labores tienen principios valóricos masculinizados, y bajo un principio de familia, como bien dices tú, súper binaria y tradicional, conservadora, eso también cómo afecta en nuestros vínculos cívicos. Dando ahora paso a nuestra siguiente invitada. Por favor, Consuelo Ulloa, también conocida como Mía Austral, o cómo se pronuncia ahí. Estudió sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile y se ha dedicado a la astrología. En 2019 publicó su primer libro, Astrología para tiempos difíciles, y este 2020, Astrología karmática, el cual estamos sorteando dentro de las entradas de Transweb para que revisen en nuestras redes sociales. Consuelo plantea una línea astrológica que aúna la perspectiva sociológica con la astral, denominándola astrología mundana, la cual vincula lo político con la energía planetaria. Entonces, Consuelo, ¿estás por ahí? Aquí estoy, aquí estoy. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a quienes han permitido poder hacer esto y muchas gracias a Constanza por su perspectiva, que me encantó escucharla. Me quedo mucho con lo que Constanza habla sobre la patriarcalización de la política y cómo el proceso constituyente este año está replicando
o incluso en los años venideros va a seguir replicando un poco la estructura del patriarcado que se cimenta en este sistema de creencias que se ha nombrado varias veces y traducido en las instituciones, en la institucionalidad y en la manera en la que estamos concibiendo los derechos. A mí me gustaría partir conversando, leyendo una cita de un astrólogo que se llama Dane Rudhyar, que es un astrólogo indio que se dedicó durante toda su vida a poder estudiar los ciclos planetarios, además de la psique a través de la astrología. Este pedazo habla de los ciclos de Júpiter y Neptuno, que son dos planetas que en este momento se están acercando y el año 2022 van a hacer una conjunción o se van a juntar en el signo de Piscis, que es el signo de la disolución y es el signo del final y la conexión con el todo. Leo, el ciclo de Júpiter y Neptuno se presenta como un proceso en marcha. Cada 13 años, y más aún, cada 166 años, la humanidad debe dar un paso hacia adelante, aunque sea uno pequeño. Debe ser un paso hacia adelante quebrando los valores sociales, culturales y religiosos pasados que definen las relaciones humanas. Desafortunadamente, ese paso lleva primeramente a un estado de confusión, desarraigo, decepción y quizás ceguera temporal, buscando volver a una matriz o lo que podría ser un ambiente seguro en una institución o organización religiosa. No obstante, el progreso se gesta a través de la confusión y de la brillante neblina en las colinas. No hay forma de ir hacia adelante que atravesando la confusión. A través de Neptuno, el gran momento para lograr esta trascendencia, literalmente el paso, es cuando éste se une a Júpiter, que es cuando la forma de nuestro futuro se hace visible, aunque sea de forma breve, a nuestra conciencia. Sin embargo, la gran mayoría de las personas se niega a ver. Si logran ver, se niegan a comprender. Si logran comprender con su mente, se niegan a actuar acorde a esta comprensión. Y aquí nos referimos a Plutón. Pero si logran actuar y trascender, necesitan sostenerse en el dinamismo de su fe para mantener la perseverancia. Esto está en el libro El ciclo de Júpiter y Neptuno. A mí me parece muy interesante este tránsito y el análisis astrológico a través de los procesos sociales, porque nosotros el año 2018 vivimos una cuadratura entre Júpiter y Neptuno, que fue el primer ángulo más tenso, y durante esas cuadraturas, que empezaron a ser un poco más intensas y se empezaron a plasmar durante el 2019, empezamos a ver como muchas de las cosas que nos estaban sosteniendo y que nos estaban de alguna manera definiendo, estaban tendiendo a desarmarse. En razón de los tránsitos que estamos viviendo en este momento, que es la triple conjunción entre los planetas Júpiter, Saturno y Plutón, que están transitando por el signo Capricornio. Capricornio es el signo que se relaciona con el patriarcado. Capricornio es el signo que se relaciona con la verticalidad del poder. Capricornio es el signo que se relaciona con la tradición, con la autoridad, con la figura de lo paterno, de quién nos va a llevar. Entonces, en atención a lo que la Constanza dijo muy bien y me parece muy asertivo, el tema de estar buscando a través de estas figuras un tanto mesiánicas y unas figuras un tanto que nos puedan salvar de nosotros mismos, salvarnos de la pandemia, salvarnos de la destrucción del Estado, de la destrucción del Chile como lo conocemos. Creo que en mi mayor aporte aquí podría ser advertir el peligro de la transformación y cómo esa transformación se puede tomar como un mecanismo de reproducción social. B. Bourdieu, sociólogo muy importante, habla de eso, de los mecanismos de reproducción social, de cómo ciertas cosas que se salen de la hegemonía de alguna manera, que todos los teóricos de la Escuela de Frankfurt los toman después, se vuelven a insertar en la sociedad y son como reconvertidos en la sociedad, como ver estas poleras del Che Guevara vendiéndose en los malls, o las poleras que dicen feminista en el mall, y estas campañas que toman influencers para poder vender unas ciertas cosas que al final lo que logran y lo que proyectan es el perpetuar el sistema y también generar ganancias. Entonces, mi principal advertencia en este momento de confusión, en este momento de desarme completo, porque eso es lo que estamos viviendo, es una disolución completa de la cultura, es una disolución completa del sistema patriarcal en razón de búsqueda de respuestas que pueden darse desde la misma lógica de lo que nosotros tenemos como bien parados en el patriarcado.
Nosotros todos estamos insertados en el patriarcado, querámoslo o no, y estamos de alguna manera codificados, socializados, integrados en una sociedad construida por una constitución que fue instaurada en la dictadura, que fue instaurada a punta de fusiles, que fue instaurada a punta de violencia, una constitución que sitúa dos puntos muy importantes a mi parecer. Es la verticalidad del poder, como también lo nombraba Constanza, respecto a la manera en la cual se distribuyen los derechos, o se distribuye la participación, o se distribuye también las garantías que el Estado le puede otorgar a las personas que no están en lugares o posiciones dentro de la estratificación social que los benefician. Y también la idea de que tenemos que estar como protegiendo nuestro patrimonio, o tenemos que estar protegiendo nuestra propia como nuestro propio espacio que hemos logrado de un supuesto enemigo interno. La Constitución de 1980 y todo el pensamiento de Jaime Guzmán y del gremialismo en particular toma esta corriente que generó el politólogo Carl Schmitt, que es el teórico de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler básicamente, que habla de la existencia de un enemigo que hay que erradicar, un enemigo que hay que sacar, un enemigo poderoso e implacable que no le teme a nada ni nadie. Es muy chistoso ver cómo casi 100 años después se van repitiendo las mismas historias, los mismos discursos y las mismas maneras para poder dar a entender cómo queremos proteger el status quo. Entonces, mi advertencia va muy en relación a eso, al cómo vamos a poder vislumbrar dentro de nosotros, cómo vamos a poder vislumbrar dentro de esto que se está resquebrajando y que se está destruyendo en nuestra propia cultura y en nuestra propia sociedad, respecto a cómo vamos a seguir construyendo hacia adelante. Hablamos todos del patriarcado, hablamos todos de la paridad, de la distribución del poder, hablamos del poder como generar comunidad, pero a la larga lo único que está empezando a aparecer es una nueva verticalidad situada desde una idea y desde un concepto de lo que es el colectivo, pero realmente el colectivo que estamos construyendo no tiene la capacidad ni tiene las herramientas teóricas y prácticas suficientes como para poder convertirse en un colectivo que pueda participar, que realmente se apropie y se haga cargo de lo que significa el poder modificar este país. Creo que también es muy importante hablar de que estamos en un proceso agotador. Lamentablemente nos tocó vivir esta triple conjunción junto con esta pandemia que nos ha dado más como indicadores de que tenemos que cambiar las cosas, pero mi temor más grande es el volver a la reproductibilidad de esta figura de poder en pos de una idea de lo que supuestamente es lo horizontal. Yo tengo una visión muy descolonizada de la astrología, tengo una visión muy decolonizada también de la manera en la que estamos repitiendo ciertas cosas, y creo que tenemos que ser cautos en la manera en la cual nosotros queremos construir y la manera en la cual nosotros queremos ponernos de acuerdo, porque tenemos que saber situarnos de alguna manera en cómo esta resistencia se está generando dentro de nosotros para poder generar estos cambios. Creo que más allá de cambiar la Carta Fundamental, que sí es muy importante como ejercicio simbólico y como ejercicio de reflexión, creo que es muy importante el preguntarnos el fin de esta sociedad, el fin del por qué estamos queriendo un nuevo Chile y cuál es la idea de lo que queremos construir. Y eso toca un montón de aristas que tienen que ver desde la participación de las minorías y las disidencias, desde la participación de los pueblos originarios, desde la aceptación de diferentes culturas, desde la aceptación de diferentes credos. Lo que también ha mostrado este proceso que se ha generado yo a mi gusto desde el asesinato de Camilo Catrillanca, es el poder levantar y poder dar a entender que habemos personas que no estamos dentro de la norma y que somos violentadas por no ser parte de la norma, porque lamentablemente lo que se nos exige como norma es algo que no es imposible de abarcar, es imposible de lograr, es imposible de llegar. Creo que es muy importante que cada persona dentro de su propia definición de creencias, de valores, de posición dentro de la sociedad, de identidad dentro de la sociedad, tenga la capacidad de poder ser representada, pero sin la búsqueda de que una sola persona
sea la que pueda llegar a esta capacidad de transformar la sociedad, a transformar el mundo desde su propia visión. Tengo mucho miedo a la emergencia de los caudillos, tengo mucho miedo a la emergencia de los falsos mesías que emerjan, que de alguna manera están desarmándose, pero como estamos tan insertos en la cultura patriarcal, en la cultura vertical de las cosas, en donde puede haber solo una persona que tenga el poder, en donde puede haber solo una persona que sea la más seca, la más como con más plata, la más vendida, la más esto, la más lo otro, temo que muchas cosas que estamos levantando desde lo más lindo, que es el entender que el poder es desigual, que las relaciones de poder que existen en la sociedad son poco beneficiosas para quienes no pueden acceder efectivamente a ese poder, buscan una representación que al final les va a terminar perjudicando y va a terminar repatriarcalizando nuevamente el proceso. Creo que como bien dicen ahí los comentarios, el peligro de la verticalidad recae en la lógica de la representatividad. ¿Cómo vamos a encontrar y cómo vamos a asegurar que las garantías del poder puedan de alguna manera reacomodar y reintegrar esto que se está cayendo y esto que está emergiendo? ¿Cómo vamos a lograr política sin pensar que es para nuestro beneficio propio o para una idea mayor o para un dogma mayor o para una utopía que no se puede cumplir, porque claramente el cumplimiento de las utopías tiene que ver con cosas que no están dentro de las capacidades humanas para poder cumplirlas? Cada persona, como decía un sociólogo, Max Weber, citando a Maquiavelo en algún momento, decía que quien quiera meter sus manos a la rueda del destino se va a manchar los pies con barro. Entonces, ¿cómo nos vamos a manchar en el barro? ¿Cómo vamos a generar un proceso en donde nos aunemos unos con otros, y no seamos capaces de poner la bota encima? Tengo mucho miedo al control social desde el punitivismo. Vamos a un camino hacia la gente le dice la era de Acuario, pero la verdad es que la era de Acuario no hay una distinción en dónde empezó ni nada, porque eso tiene que ver con cálculos matemáticos del movimiento de la Tierra por sobre su eje, etcétera, etcétera. Son cosas más precisas, pero hay personas que dicen que la era de Acuario empezó en 1950, en 1970 y después ahora supuestamente, pero a fin de año, a partir del 21 de diciembre, vamos a empezar a sentir un tránsito bien importante. El 21 de diciembre va a haber una gran conjunción que ocurre cada 20 años, que es de Saturno, el regente de Capricornio, con Júpiter, que están en Acuario ambos dos. Júpiter es el regente de Sagitario. Esta expansión y constricción al mismo tiempo que representan Saturno y Júpiter, habla de una manifestación, de un puntapié. Y Acuario representa la igualdad, Acuario representa la humanidad, Acuario representa la energía del yo soy distinto, yo tengo mis particularidades, yo soy una mujer feminista cisgénero, bla, 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 desde aquí me paro, desde aquí hablo, desde aquí entiendo las cosas, y tengo la misma capacidad de ser representada de la misma forma que cualquier otro participante de la sociedad. El problema de Acuario es la excesiva normalización, es la excesiva búsqueda de la homogeneización social en pos de causas sociales, en pos del activismo y en pos de ideales que no tienen que ver con lo concreto. Entonces, de alguna manera, creo que mi advertencia en relación a todos estos como tránsitos que he estado tomando y reflexionando tiene que ver con cómo vamos a delimitar las lógicas de lo pagano, cómo vamos a hacer que el paganismo realmente se haga parte, cómo vamos a hacer realmente que todos estos brujes que estamos levantándonos en nuestras diferentes veredas del arte, de la política, del derecho, de la astrología, de la magia, de lo que sea, vamos a poder aunarnos en algo que nos beneficie a todos y que no sea solamente en beneficio de una generación de un poder vertical, nuevamente. Y creo que eso es lo que más quiero transmitir, cómo podemos generar diálogo. Me pasa, por ejemplo, mucho que yo en mis propias disputas como astróloga me he peleado mucho con personas que no creen en la astrología porque supuestamente la astrología va en contra de los preceptos de la ciencia, etcétera, etcétera. Me imagino que pueden haber visto memes con mi cara. Y creo que hoy día tuve una conversación con mi mejor amigo que me pareció muy hermosa. Mi mejor amigo es ingeniero,
es una persona súper de las matemáticas, muy concreto, y me dijo, yo creo que lo que tú miras y como tú miras el mundo es una manera más de mirar el mundo. Que nosotros nos paremos desde un sistema cartesiano y nos estemos parando desde un sistema empírico comprobable es algo que hemos desarrollado porque fuimos colonizados desde otro continente y nos vinieron a decir lo que era lo normal, lo que era verdadero, lo que era real. Pero de alguna manera lo que tú levantas es algo que habla de voces que han sido calladas, que han sido acalladas, que miran el cielo para poder entender, para poder darse sentido. Y eso no tendría nada de malo y no tendría por qué tener una pretensión absolutista de querer ser la única verdad. Entonces creo que eso para mí fue muy importante porque me hizo llorar mucho, porque pienso, claro, o sea, poder sentarte con alguien y poder compartir eso es muy la esencia de Acuario, de entender que yo soy diferente a ti y tú eres diferente a mí, yo iba a decir, pero aún así podemos acordar algo, podemos delimitar ciertos puntos en común, que somos seres humanos, que somos personas, que no porque tú seas parte de una disidencia tú tienes que ser perseguida por ser parte de esa disidencia, que tú porque tengas una opinión diferente vas a ser perseguido porque tienes una opinión diferente, o vas a ser ridiculizado, o vas a ser castigado. De alguna forma creo que tenemos que saber hacernos cargo de esos resabios del patriarcado que van a seguir quedando a lo largo de la historia porque los procesos culturales y los procesos sociales son más lentos que hacer un cambio de una constitución. Los procesos culturales tienen que ver con el cambio en el cual nosotros nos relacionamos con nuestro territorio de forma económica, de forma orgánica, cómo nos estamos haciendo cargo de nuestro medio ambiente, de la actividad productiva. Creo que la legislación tiene que encarnar ese cambio para poder lograr que esa manifestación que se viene en 2022 con la conjunción de Júpiter y Neptuno nos vaya a otorgar un nuevo camino, nos vaya a otorgar un nuevo lugar. Nuestro país se está destrozando por culpa de la explotación y el extractivismo, se está destrozando y se está muriendo y están muriendo sus habitantes, porque ya no tienen agua, porque ya no tienen sentido, porque estamos cansados, porque estamos deprimidos. Entonces creo que es muy importante que seamos capaces de preguntarnos eso y volver al proceso, no esperar que se fune a alguien en Twitter o putear a alguien por internet, sino que involucrarnos en el proceso, involucrarnos y discutir, involucrarnos y generar tejido social lo suficientemente grande que no solamente salga a protestar, sino que también salga a discutir y salga a conversar y salga a debatir con altura de mira y con altura de corazón también. Y para poder hacer como el cierre, que esto me salió muy desde el corazoncito, quiero agradecer mucho esta instancia de poder conversar esto y del levantamiento, del entender que existen visiones diferentes y que esas visiones diferentes no tienen por qué ser malas, esas visiones son solo diferentes. Creo que eso es lo más importante que levanta este proceso constituyente. Eso. Muchas gracias, Consuelo. Me parece muy interesante esta perspectiva y creo también que dentro de este contexto curatorial de FAE este año, basado en el paganismo, también viene de esta idea de que en verdad todo sistema de creencias al final es parte de una ficción, como que al final en verdad toda realidad es parte de una decisión de creer en algo. Y ese algo al final rige todo, como decía en relación a lo que hablaba Constanza, como que el principio, o sea, esta constitución, además creada en dictadura, también viene desde que se creó la idea de república, o sea, se ha mantenido una tradición basada en un sistema de creencias que viene desde demasiado antes, yo diría ya desde que apareció después de los cazadores recolectores, yo diría como cuando empezó como ya a sentarnos como sociedad o como seres humanos y crear un poco estas figuras de poder y esta verticalidad que yo creo que ya estamos súper cansados de sostenerla y que creo que también estamos un poco en esto que tú planteas como en este paradigma y en esta incertidumbre de esa horizontalidad, como ver
si es posible realmente o cómo transitamos hacia ella. Un poco también este conversatorio, entrando ahora como a la hora que tenemos de conversación abierta con el público, como pensar cómo transitamos hacia eso y cómo también podemos dialogar tomando conciencia de que este sistema de creencias y estas ficciones coexisten, y que quizá hasta si pensamos en este mismo territorio, que ahora se le llama Chile, pero este territorio sureño, digamos, en el que antiguamente coexistían muchas comunidades más micro, o sea, no hay que olvidar que es súper contemporánea la idea de nación, súper impuesta también, pero que en este territorio en algún momento coexistieron muchas comunidades que también eran súper bélicas entre sí, ver también cómo podemos ir a... tampoco no idealizar ese pasado, sino también como pensar en proyectar un futuro más armónico quizás. Pero bueno, ahora abriendo al público, acá hay una pregunta, alguien, Paolo, ¿quiere hacer una pregunta? Paolo, aquí, queridos técnicos, ¿podrían darle audio a nuestro querido Paolo? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. ¿Aló? Hola, hola a todos. Primero dar las gracias a FAE por esta instancia y agradecer a las expositoras que hemos tenido hoy día. La verdad es que escuchándola hablar me ha hecho más sentido un poco el planteamiento de este espacio de Constitución Pagana, y me di cuenta, filosofando en todo este rato, me di cuenta que en el fondo llegamos a instancias como lo que es lo legal o el derecho, que vienen de los cuestionamientos propios del misticismo, ¿no? En el fondo es el mismo espectro de energía de conversación o en el fondo de la misma temática desde un punto a otro punto. Y en relación a eso quería hacer una pregunta a Constanza Valdés, que es respecto como, porque hacía algo que se destacó en las dos ponencias, en estas dos exposiciones, digo, es el hecho de la verticalidad que genera dentro de todo la formación patriarcal de lo político, ¿no? Y siento que en ese sentido, y acá me voy a poner medio narca, creo que es inevitable como convocar la abolición del Estado, en el sentido de que pienso que el Estado como integración como desde lo social o lo político, o lo que en el fondo levanta, es en sí, su naturaleza es vertical, ¿no? Su naturaleza es fálica, de arriba para abajo. Entonces yo siento en ese sentido, me cuestiono como si dentro de esta estructura el hecho de instaurar estas perspectivas dentro de todo de esta equidad, donde integramos y entendemos las diferencias, o no diferencias, en el fondo entendemos como la diversidad que existe de personas, en este caso, específicamente cuando hablamos de las personas que se han visto subyugadas al resto, dígase, y también agregando la interseccionalidad, ¿no? Como hablar de mujeres, hablar de migrantes, hablar de disidencia, diversidad, etcétera. Si en ese sentido le pregunto a Constanza, ella considera que quizá una vez que podamos ir dialogando respecto de esto, quizás como sociedad y sociedades, esta es una pregunta bien audaz, logremos de alguna forma construir una nueva manera de entender lo constitucional más allá del Estado. Quiero saber qué piensa ella al respecto. Muchas gracias. Al tiro estoy anotando unas pequeñas cositas de la pregunta. Y ahora sí. Mira, la verdad es que efectivamente una propuesta bastante audaz, bastante compleja, sobre todo porque yo creo que nos remitimos exactamente a algo que mencionaban, efectivamente el Estado como la construcción que se tuvo muy desde aproximadamente 1500, cuando empezó a nacer este concepto del Estado moderno, y no solamente el concepto de Estado moderno, que fue en su principio muy ligado efectivamente a alguna forma de asociación, también incorporándose el concepto de nación en particular, y desde efectivamente desde una lógica bastante vertical. De hecho, por lo mismo, recién hace cuánto, 100 años atrás podemos considerar, ni siquiera, a menos de 100 años, se incorporó el concepto de los derechos humanos, los conceptos de los derechos fundamentales de las personas se empezó a incorporar a propósito de distintos reconocimientos a través de distintas
como regalías que recibían particularmente los reyes en torno a las personas, como lo que sucedió en su momento con el habeas corpus y otros reconocimientos, lo que pasó con la Revolución Francesa. Pero efectivamente, de alguna forma, la construcción que tenía históricamente el poder siempre tiene que ver con un grupo que no solamente ha tenido el poder en relación a alguna suerte de poder económico, poder político, sino también en muchos casos efectivamente la fuerza. Y eso también tiene que ver con un concepto quizás como más weberiano del poder propiamente tal, que tiene que ver más asociado a la fuerza física propiamente tal y no a algo más democrático, que hasta el día de hoy de alguna forma igual lo podemos evidenciar principalmente en nuestra sociedad. Y sobre todo porque quienes manejan, a pesar de que no es el concepto, a pesar que sucedió en la dictadura por la fuerza, en este caso efectivamente a través de las armas, pero este concepto también del poder propiamente tal, todavía sigue siendo muy vigente porque el poder, quien tiene el poder, también curiosamente en gran parte maneja también un poder económico, también maneja un poder político que tiene que ver particularmente con esta administración, y eso también tiene que ver con un Estado que propiamente tal también permite y no se hace cargo de algunas situaciones. Por ejemplo, hasta el día de hoy no tenemos, por ejemplo, una ley o un diseño en torno a los medios de comunicación. O sea, perfectamente una persona puede ser dueña o accionista de un medio de comunicación, tener además un cargo, un alto cargo público en la administración del Estado, tener particularmente un cargo en el sector público. De hecho, ahí dice, por la razón de la fuerza, por la razón de la fuerza. O sea, la verdad es que efectivamente también ese lema hace hincapié efectivamente en eso. Ahora, ¿cómo cambiarlo? La verdad es que efectivamente yo creo que el derecho es principalmente una herramienta para hacerse cargo de parte de, pero tiene que ver con algo particularmente que mencionaba también Consuelo, que tiene que ver con el diseño en general de los líderes o cómo se ha diseñado el poder propiamente tal. Y en ese sentido, particularmente históricamente, ha existido también una lógica muy vertical y donde la verdad es que, hay que decirlo de esta manera, la gente no quiere soltar el poder porque no quiere soltar los privilegios ni tampoco los intereses. La gente le gusta tener ese poder y en general hay muy poca construcción colectiva y eso es porque tiene que ver con un paradigma mucho más, un paradigma mucho más cultural y generacional propiamente tal. Yo creo que, por ejemplo, incluso si tuviéramos una democracia mucho más participativa, donde no solamente participáramos a través del voto, etcétera, no cambiaría mucho, por ejemplo, si tuviéramos líderes o en general personas que de nuevo construyen muy personalista, de manera muy personalista. De hecho, el solo hecho, y esto es un ejemplo, el solo hecho de que todavía se estén discutiendo, por ejemplo, las elecciones presidenciales en torno a una figura y que constantemente sea una lucha de yo saco mal la academia, no es que no validemos la academia, yo saco más en este instrumento de medición. Eso demuestra efectivamente que seguimos bajo la misma lógica. Y el día de mañana, por ejemplo, cambiamos la constitución y cambiamos los paradigmas. ¿Qué pasa si sigue estando lo mismo? Alguien derechamente va a decir, yo soy la persona que va a salvar, yo soy la persona que está acá, la construcción colectiva no se va a ir, en la institucionalidad no permite que participen mucho, incluso cuando permita eso, aún así se van a generar esas problemáticas, y es donde ahí quiero llegar a un punto que la verdad es que es como una reflexión un poquito más pesimista, soy un poquito pesimista, que tiene que ver con un cambio social propiamente tal, un cambio cultural. Somos una sociedad, no solamente una sociedad muy individualista, sino que también que imita a otras sociedades que son muy individualistas, como Estados Unidos. Chile, en gran parte, quiso ser una copia también de Estados Unidos, particularmente por el modelo económico. Cuando la gente dice, ah, no, pero es que los Chicago Boys, que en general fue solamente el modelo económico, no, fue el modelo social. La familia perfecta, Estados Unidos también se quiso implementar acá. La teleserie, la serie, por ejemplo, de los 80, lo ejemplifica súper bien. Juan Herrera con, uy, no me acuerdo cómo se llama, Anita, con Anita, son parte también de ese mismo modelo. Después tener las tarjetas de crédito, llegar a fin de mes, de la manera que se administraba. Ese modelo de familia todavía sigue vigente. Y eso es representación de una sociedad muy individualista. ¿Ha ido cambiando? Sí, yo creo que ha ido cambiando lentamente, lo hemos podido ver particularmente en la creación de las ollas comunes, lo que pasó en la revuelta social. Recordemos lo que pasó para Navidad y Año Nuevo del año 2019. Si no me equivoco, fue para Navidad o Año Nuevo específicamente, o en ambas fechas, donde la gente se congregó, gente que no se conocía,
pero que quería participar, y participaron de una cena colectiva. Esa forma de asociatividad es un proyecto, una forma de asociarse muy distinta a unas maneras mucho más individualistas de cómo mucha gente pasa particularmente esas fiestas y todo eso. Pero esa forma de asociatividad también reprocha o se va o de alguna forma también reniega o no le gusta particularmente mucho la institucionalidad, porque la institucionalidad como tenemos actualmente no está diseñada para la colectividad, está diseñada por un modelo mucho más individual de distribución del poder. Y ahí yo creo que particularmente aún con un modelo mucho más colectivo e institucionalizado, se necesita efectivamente que haya un cambio mucho más social, un cambio mucho más cultural de las personas. Y mientras eso no suceda, la verdad es que efectivamente vamos a seguir zozobrando bajo esta misma lógica, estas mismas problemáticas. Y yo creo que durante los próximos 30 años va a ir cambiando un poco, pero hasta que no efectivamente no se transforme toda esta situación, la verdad es que es muy difícil, incluso, por ejemplo, pensando desde una perspectiva como un poquito más anárquica, pensando en un Estado que no exista, comunidades, etcétera. No es probable que existan comunidades que van a velar exclusivamente por su interés, y que no van a tener, o de alguna forma se va a crear esto, lo que pasó en su momento en la historia, donde efectivamente eran comunidades que generaban comercio entre ellas, pero en la práctica después un día u otro se declaraban guerra y era por quién tiene más poder, y de nuevo nos llevamos a esta lógica bastante imperialista o bastante colonial de generalmente conquistar un territorio y tener una uniformidad de personas. Qué terrible. No, mentira, mentira. Oye, continuando acá con las preguntas, aquí una de Beatriz. Dice, quisiera preguntar a Consuelo si existe un patrón astrológico que rija contextos sociales como los que estamos viviendo. La verdad es que el proceso que nosotros estamos viviendo en este momento es el proceso de la triple conjunción de Plutón, Saturno y Júpiter. Plutón y Saturno, que son los grandes del trabajo kármico, que tienen que ver con despertar las cosas que están inconscientes, con levantar, mostrar cadenas, con demostrar de alguna manera, en este caso, la lógica patriarcal, vertical, individualista que estamos viviendo, se dio durante el año 81 y 82 en el mundo, digamos, en el signo de Libra. Y también el año 83, que fue cuando empezó a regir la Constitución del 80, también se dio la conjunción de Júpiter con Saturno. Puedo estar equivocada en las fechas, pero estoy segura del tránsito, que fue la conjunción de Júpiter y Saturno en Libra, que es lo que vamos a vivir nosotros ahora en Acuario. Ya ese símbolo de alguna manera viene a mostrarnos que estamos como viviendo y repensando y replanteando muchos procesos que tienen que ver con la conexión con muchas cosas que no habíamos podido como comprender respecto al desequilibrio de los poderes. Esa conjunción de alguna manera manifestó una como reestructuración de los poderes. Ahí empezó también como todas las revueltas en contra de la dictadura, fue la crisis del petróleo, fue bien intenso. Las conjunciones de Júpiter, de Plutón y de Saturno son potentísimas, son grandes transformaciones. Pero lo que nosotros estamos viviendo en este momento, que es Júpiter, Saturno, Plutón, y además tenemos a Neptuno en Piscis haciendo sextil, Urano en Tauro ahí aguantando, Marte retrógrado en Aries este año, todos los tránsitos que están pasando este año, si nosotros pudiéramos hacer el ejercicio de combinatoria, en tanto como la manifestación de no se ha visto. Es muy difícil que como por combinatoria, por traslaciones, vuelva a ocurrir en el mismo signo. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, yo a mi parecer, creo que es algo similar a la conjunción de Plutón con Saturno que se dio para la peste negra, que fue en Aries, que tiene que ver con que de alguna manera durante la peste negra la mayoría de las personas se basaron en el paganismo de alguna manera y en la superstición para poder responder las preguntas de por qué estaban viviendo lo que estaban viviendo y por qué esta muerte masiva y destructiva apareció. Lo que dio paso a obras de arte muy grandes, porque en la medida en que
tuvimos vida luego de la muerte, y de esta muerte muy intensa, logramos comprender que había que avanzar y que había que comprender muchas cosas del mundo. El pensamiento sistemático dado a la ciencia surgió desde ahí, el proceso técnico que derivó en el Estado-Nación partió en ese proceso. Entonces, ahora siento que estamos viviendo una inversión también de ese entendimiento, porque tenemos también como este progreso técnico, este progreso del control del ser humano por sobre el mundo, y del único ser humano que va a conectarse con el mundo, y esta complejización del patriarcado a través del capitalismo, creo que nos va a llevar a un nuevo resurgimiento de una fe nueva. Creo que no es algo que podemos decir así como, oh, sí, qué es lo que va a pasar o qué es lo que vamos a ver, pero sí creo que de alguna manera muchas de las cosas a las que nosotros nos estábamos aferrando para poder definir lo que es la vida se están empezando a disolver. Y eso creo que es muy interesante de este proceso. Creo que el nivel de destrucción se puede parecer mucho a ese tránsito. Muy interesante, como que estaba pensando un poco, aunando, mezclando como lo que se está conversando en ambas partes, que es como retomando lo que hablaba Constanza y también lo que dice Consuelo, como que queramos o no, estamos en este contexto Estado en que la Carta Constitucional sí implica parte fundamental del contexto jurídico también, que también permea nuestra vida, tanto por las instituciones o cómo afecta al Estado y el contexto político en nuestra vida social. Si bien estemos de acuerdo o no, influye, pero me parece tan paradójico como esto que se da en que es muy necesario, sí, hacer un cambio constitucional, es urgente, pero también es tan importante entender qué es lo que queremos y esa urgencia que nos lleva como arrebatos de tomar decisiones a veces que quizás pueden ser apresuradas, también eso es lo que me parece paradójico, que se necesita como cierta calma y cierta como perspectiva más filosófica, siento yo, para preguntarnos qué es lo que queremos, y esa pregunta lleva tiempo, pero por otro lado hay una urgencia de tener que tomar medidas ya, que siento que eso acá, por eso también me parece tan interesante acá como este diálogo entre ambas perspectivas que se está dando, un poco esta paradoja, y que también nos pone a todos en una posición que yo en lo personal me ha generado mucha preguntas internas, como la idea de la Constitución, como por un lado me ofusca por su también su significado o esta visión muy simbólica, o sea, esta idea de patria, república, constitución y catolicismo, para mí está como todo muy junto, y capitalismo, que al final es toda una institución, un sistema de creencias muy vertical, muy patriarcal, y que es como lo avalo, no lo avalo, participo, no participo, pero por otra parte también es muy necesario que participemos también, si es que la disidencia todas las comunidades que han sido marginalizadas de esta construcción y este sistema de creencias no participa, nunca va a ser considerada. Y al final también es lo que decía Constanza al principio, estas instituciones fueron creadas por hombres, diseñadas por hombres, para hombres, y al final es como si es que no participan mujeres, si es que no participan disidencias, si es que no participan los pueblos originarios, nunca van a estar considerados tampoco. Entonces siento que estamos como en este contexto súper paradójico de eso, como en este arrebato de necesidad y una urgencia por cambiar las cosas. También es como cómo se genera un diálogo si es que estamos también en una posición muy difícil para dialogar, digamos. ¿Alguien quiere participar, aportar? Constanza, Consuelo, ¿quieren comentar algo? Personas del equipo, público. A mí me gustaría comentarte algo en relación a lo que estás diciendo, que yo creo que no hay en ningún caso, por mucho que nos planteemos una solución más anárquica, que creo que sería lo más hermoso del mundo, pero creo que no tenemos que olvidarnos que somos parte de un sistema que tiene, de alguna manera, más que creencias, es un sistema social. Creo que pensar de nuevo en esta como individualidad que quiere como resolver ciertos problemas sin pensar que somos parte
de un entramado que es cada vez más complejo, porque lamentablemente nosotros no, a menos de que cultivemos la tierra, no tenemos como la capacidad de poder alimentarnos soles y poder sacar nuestra agua, etcétera. No es posible, tenemos que participar, no queda de otra. Lo único que podemos hacer es ir hacia adelante de cara al proceso sin saber hacia dónde vamos, pero ir con la fe y ir con la alegría de que sí estamos haciendo algo. Lo más probable, como decía la Constanza, es que en unos 20 o 30 años vamos a ver los frutos, como nosotros vimos que el sistema neoliberal empezó a hacer sus frutos y nos empezamos a transformar en como metrópoli latinoamericana con los grandes edificios, etcétera, etcétera. Pero pensar que esto no es solamente para nosotros, esto no es solamente para nuestra trascendencia personal, para nuestro cansancio, es para que el día de mañana, sobre todo pienso en las disidencias, pienso en los miembros de la comunidad LGBT, puedan también tener un espacio en donde puedan caminar sin miedo a que les vayan a matar o que les vayan a marginalizar, que las mujeres nos vayan a matar, que nos vayan a golpear nuestras parejas. Creo que esto es todo semillas para un futuro que va a ser caótico pero provechoso. Entonces, no, creo que tenemos que meternos dentro de este mismo como mecanismo, aunque suene cochino y aunque suene extraño, mirando nuestros propios puntos ciegos, tratando de hacer el ejercicio de mirar el punto ciego. Eso, perdón, me fui en volar. No, pero muy, muy de acuerdo, como también siempre bajo un pensamiento crítico. Yo creo que es súper importante en ese sentido estar como siempre cuestionándose los mismos discursos que se van armando y que también siento que de repente vienen mucho como en una necesidad de ser parte, que a veces empieza también a viciar los mismos discursos y que es importante también ir teniendo un análisis crítico sobre esa posición. Acá Naneni hace una pregunta. Dice, ¿cuál es la base argumentativa de Estado-Nación ideal según lo que plantean los expositores? Me refiero a que si las ideas, fuerzas planteadas se pueden plasmar en un proyecto tangible aplicado a los modelos sociales que existen en el mundo, o bien sería una utopía única. Yo creo que es súper importante como comprender que todas las ideas se van a como adosar de alguna manera a las estructuras de las instituciones que forman. Creo que eso igual lo hemos dicho varias veces, pero yo sí creo que si estamos haciendo este proceso crítico, nos estamos mirando y no quizás como punitivizando la situación, sino que observando, deconstruyéndonos a poco, vamos a poder encontrar nuevas formas de participación que sí puedan llevar a algo que sea más ad hoc a cómo queremos vivir. Creo que tampoco hay que empezar a pensar como estos futuros utópicos tipo portada de las atalayas de los testigos de Jehová, así, donde la gente le hace cariño a los leones y cuestiones así. Creo que ninguna vida va a ser así. Creo que ningún futuro va a ser así. Somos seres humanos, somos seres que nos equivocamos, somos seres violentos, lo que tú decías, y de que hay que mirar también mucho como cómo estamos idealizando la guerra del pueblo originario es muy importante, pero también es importante como saber desde dónde se están situando. Los pueblos originarios, la mayoría de los pueblos originarios de Latinoamérica se sitúan desde la idea del buen vivir. El buen vivir tiene que ver con el respeto a quienes van a venir después, a quienes estuvieron antes, a la tierra, a los espíritus de la tierra. Entonces, de alguna manera también la guerra se justificaba dentro de eso. Pero creo que es importante observar y no idealizar procesos, no pensar que vamos a llegar a una utopía fantástica en donde todos vamos a estar todos sin trabajar, así como decía la Evelyn Matei, usted no cree que mañana va a tener que trabajar, o que no vamos a tener como una organización productiva económica. Creo que es importante tener eso de cara. Los procesos sociales van a determinar una nueva hegemonía, pero ¿cómo va a ser? No tengo idea. Constanza. Mira, yo creo que en particular
Yo creo que, bueno, efectivamente, cómo se ha construido, particularmente toda nuestra historia constitucional, ha sido en base a una única nación, invisibilizando efectivamente no solamente el reconocimiento constitucional, sino en la existencia de los pueblos originarios. Solamente hace cuánto, no solamente unos años atrás, tenemos efectivamente una legislación en materia indígena de reconocimiento de distintos pueblos, pero que en la práctica, más allá de que tenemos una institucionalidad, tenemos el CONADI, ¿qué implica en la práctica? La verdad, hasta el día de hoy todavía seguimos bajo esta misma lógica de que existe una nación, que es la nación chilena propiamente tal, pero ¿qué pasa cuando no le consultamos particularmente si se sienten parte o no del territorio? Efectivamente los pueblos originarios. Y ahí yo creo que es un aspecto muy importante a tener en consideración, sobre todo en el proceso constituyente, y yo creo que también pensando en otros procesos, particularmente, por ejemplo, como lo que sucedió en Bolivia, bajo el reconocimiento de la plurinacionalidad, reconocer la República Plurinacional de Bolivia, yo creo que tenemos que llegar hacia un camino ahí, particularmente en el ámbito de Chile. Y eso no solamente significa, ya, mire, lo reconocemos simbólicamente, sino también significa reconocemos tradiciones, reconocemos una legislación, reconocemos los tratados internacionales que hay en este ámbito, reconocemos efectivamente que tienen autodeterminación y capacidad efectivamente también para decidir cómo gobernarse, cómo participar también en la toma de decisiones. Y eso yo creo que es súper importante, pero ahora, claro, efectivamente yo no creo que nunca vamos a llegar a una utopía. La naturaleza humana esencialmente tiene que ver con miedos, con sentimientos, con sensaciones. Al final, yo creo que gran parte de eso también, como seres sociales, también hay que tomar eso en consideración. Y las construcciones que vayan a tener, todas construcciones sociales, por supuesto, van a tener que tomar en consideración eso. Puede ser que efectivamente el Estado moderno pueda desaparecer, quizás en los próximos siglos, en las próximas décadas, si es que efectivamente sigue el planeta en pie, pero también eso va a obedecer las nuevas formas de asociatividad también a la naturaleza humana, independientemente que puedan haber cambios a nivel como, no sé, pensando en evolutivos principalmente en torno a la humanidad, como así lo han eh, predecido de alguna forma biólogos y todo eso. Pero otra cosa que quería comentar a propósito de lo anterior, que tiene que ver con ser parte pero no querer ser parte. La verdad es que la institucionalidad, y esto en general, como para ser bien sincera, a propósito de que efectivamente yo, por ejemplo, soy precandidata actualmente a meterme en una institucionalidad. Pero ¿qué pienso yo de la institucionalidad? La verdad es que la institucionalidad cada vez desde que particularmente transicioné y he empezado a participar en el activismo, nunca he visto que la institucionalidad sea favorable, por ejemplo, a las personas trans, o hacia mí particularmente. Siempre he visto gestos de rechazo, gestos de molestia, gestos de incomodidad. Ahora, no voy a efectivamente negar que me encanta generar esa incomodidad, de molestar, de tensionar particularmente, y sobre todo porque la gente que forma parte de estas instituciones muchas veces no sabe qué responder o cómo actuar. Y por mucho tiempo también pensé eso de alguna forma alejarme un poco de la institucionalidad. Esto fue hace varios años atrás, alejarme un poco de la institucionalidad, o sea, ver cómo de alguna forma vivir exclusivamente mi vida, intentar trabajar, vivir el día a día. Y una de las cosas que me motivó particularmente a seguir adelante y no alejarme de la institucionalidad tenía que ver particularmente con esa posibilidad de generalmente tensionar las cosas y de participar, y de que no me vaya a pasar lo que me pasó en su momento, que era ver en las noticias, ver en la televisión, ver cómo chucha, gente hueona discutía weas que eran de nosotros. Y eso era lo que profundamente me incomodaba, lo que profundamente me daba rabia. Y en gran parte es como bien contradictorio, y esto como una opinión personal, es como un pequeño testimonio aprovechando el espacio. En gran parte mi encuentro con la institucionalidad tiene que ver con la rabia. No solamente la rabia que me genera la institucionalidad, sino la rabia que me genera el hecho de que está esta problemática de cambiarla. Y eso en particular, yo creo que de alguna forma, por ejemplo, a mí me ha motivado efectivamente a querer participar en todo esto, sin perjuicio de que efectivamente sientes también como en muchas ocasiones también de alguna forma estás en un lugar donde no fue diseñado para ti, o donde derechamente la gente alrededor te mira de alguna manera o no piensa que tú debes estar ahí. Pero esa forma de apropiarse, de disputar los espacios,
yo creo que es súper importante, porque, y una de las cosas que también he empezado a, como que he empezado a tomar mucho en consideración, que si nos replegamos, lo único que estamos haciendo en muchas ocasiones es dándole espacio más a esas personas, entregándoles la calle. Y yo creo que hoy día más que nunca ha quedado en evidencia que a quien hay que restringirle la calle, a quien hay que cortarle la calle, a quien hay que sacar, correr del cerco y tirar al precipicio, a las personas que se han apropiado de todo. ¿Eso significa que nos vamos a convertir el día de mañana en lo mismo? Yo creo que no. Yo creo que efectivamente eso va a ser parte de también, como somos seres humanos, también forman parte de reconocer las debilidades que tienen que ver con estos procesos, con el poder, la manera que nos relacionamos con el poder, y permitir que más personas y que de los espacios que participamos se pueda dar esa horizontalidad. Pero para que cambie, la verdad es que en este momento tiene que ver con un tema generacional. Y ese tema generacional, las personas con distintas visiones, las personas más jóvenes también, yo creo que van a ser un elemento muy importante. Y eso, si es que no lo cambiamos, por ejemplo, desde las personas que queremos participar o directamente todos los espacios, yo no creo que lo vayan a hacer estos caballeros vetustos, estos hombres o las mujeres que quieren mantenerse en el poder, porque al final lo único que quieren es perpetuar el mismo status quo para tener los mismos privilegios. Y eso también es algo que nos hace reflexionar mucho respecto a la institucionalidad, porque yo entiendo perfectamente ese repudio generalmente a la institucionalidad, porque una institucionalidad que nos rechaza al final del día. Yo no probablemente todo mi tiempo de vida, nunca voy a decir, yo me voy a poner la camiseta perfectamente por todas las instituciones, porque al final del día, gran parte yo sé que me van a mirar así como, como raro. Y eso es una realidad. Pero para que cambie efectivamente eso, hay que tensionar, hay que cambiar las situaciones. ¿Van a ser transformaciones estructurales? Yo creo que van a ser muy de a poco, yo creo que hay que hacerse cargo efectivamente de eso. Pero si no somos parte, vamos a dejar que el resto de esta gente que en verdad solamente le importa el poder o que es cobarde o que solamente le interesan sus cálculos personales, sea parte de este proceso. Yo creo que no. Yo creo que tenemos, si queremos tener una vida digna, queremos tener una vida de calidad, yo creo que la única manera es involucrarse. Y esa manera de involucrarse es de distintas formas. Asociarse en organizaciones, en juntas de vecinos, colectivos, en manifestaciones artísticas, pero si nos quedamos haciendo nada, la verdad es que solamente muchas veces nos van a invisibilizar más, porque nunca van a tener interés en visibilizarnos, porque no les conviene. Solamente eso quería hacer como una pequeña reflexión. Estoy súper de acuerdo, Constanza. Ay, perdón. Estoy súper de acuerdo con lo que planteas y sobre lo mismo yo quería hacerte una pregunta. Que a mí hace poco, bueno, hice el ejercicio con todo el contexto político en el que estamos de leerme la Constitución, que nunca, nunca me había leído la Constitución, y mientras la iba leyendo sentía que estaba casi que leyéndome la Biblia, como que sentía mucho los principios valóricos en todas las decisiones, en todos los artículos y en todas las ideas que se desarrollaban, como entendiendo también como esta base súper monoteísta y vertical, como lo hemos llamado todo el rato. Entonces quería como preguntarte ahora, como en efecto, en este proceso como constituyente en que se está en un ideal utópico de que realmente podamos cambiarla, porque también siento que cuando se aprobó, como que yo veía un escenario muy hermoso y posible y otro que puede ser terrible, o sea, la nueva constitución puede salir pésimo, no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Pero en la pregunta que te quería hacer es como, ¿cuáles de esos principios que están en esta Constitución crees que son los que están perpetuando como la parte más sociocultural, perpetuando esta lógica patriarcal, conservadora? ¿Y cómo crees que podemos cambiar esos principios que puedan tener un efecto legislativo e institucional? En efecto, digamos. Mira, yo creo que en particular, lo había mencionado, el tema de la familia como un núcleo fundamental de la sociedad, ha sido utilizado principalmente, no solamente para centrar las políticas públicas en la familia de clase media, compuesta por el hombre y la mujer, etcétera, que ha sido como el gran fetiche de la derecha, sino que efectivamente eso ha sido utilizado también para administrar y problematizar la situación en torno a niños, niñas y adolescentes. Lo mismo en torno al Estado subsidiario, que el Estado se haga cargo exclusivamente
de las situaciones económicas o de la actividad económica en la cual los particulares no puedan realizarlo, eso también ha tenido un impacto directamente en la construcción del Estado propiamente tal y el diseño de los derechos. De hecho, ha sido tanto el impacto que por lo mismo, actualmente el derecho a la salud propiamente tal es solamente la posibilidad de elegir entre un prestador público o un prestador privado, sin perjuicio que la Constitución se establece que el Estado debe promover las acciones de recuperación, de rehabilitación y etcétera en torno a la salud. Lo mismo pasó en el tema de la educación, a pesar de que ha tenido muchas reformas, particularmente en torno a este Estado subsidiario, la educación efectivamente fue considerada de mercado, se tuvo que avanzar para establecer que la educación no quería buscar un lucro y hasta el día de hoy todavía sigue estando esta misma problemática muy relacionada al tema de las subvenciones y de alguna forma también en la educación superior. En el ámbito del trabajo, para qué decirlo, al final el trabajo exclusivamente lo que protege la Constitución es la posibilidad de acceder a un empleo, de contratar a personas, de no discriminar por idoneidad laboral supuestamente, pero al final del día la Constitución tampoco regula mucho en el ámbito del trabajo, su protección propiamente tal, efectivamente reconocer el distintos tipos de trabajo como el trabajo doméstico o el trabajo de los cuidados, por ejemplo, u otras formas muy ligadas también al trabajo pensando en el área cultural, donde hasta el día de hoy lamentablemente no hay un reconocimiento. Entonces, en ese sentido, yo creo que en torno a eso, vinculado también a esta idea de Estado-Nación, yo creo que es súper importante empezar a sacar esos pequeños principios que tienen que, bueno, no son pequeños principios, que tienen que ver con la familia como núcleo fundamental de la sociedad, que tiene que ver con este Estado-Nación exclusivamente, que tiene que ver particularmente con esta suerte de Estado subsidiario, y en esta particularidad también incluso de lo que tiene que ver con la manera que se distribuye el poder. Porque incluso en el primer capítulo, cuando se habla de esta república democrática y también de alguna forma se hace enunción al presidente de la república, al final también tiene que ver con una figura, como el pater de familia que administra también de esta forma el Estado y que también tiene un impacto en cómo se ha desarrollado la política. No es coincidencia que todas las discusiones sean tan, de alguna manera, mesianizadas o tan individualizadas en solamente una persona, porque es consecuencia también de este cesarismo presidencial que se ha establecido y esa forma de construcción también ha tenido que ver con eso. Yo creo que por eso es tan importante que se empiece no solamente a establecer una verticalidad, o sea, una suerte de horizontalidad dentro de, lamentablemente, la verticalidad del poder, que es una realidad, pero además en torno a sacar estos anclajes, particularmente anclajes valóricos, que, ojo, y esto también tenerlo en consideración, que en general cuando, no sé si han visto en el debate constituyente, generalmente los abogados, los académicos, que le encanta el proceso constituyente y hablan de la constitución de la dictadura y hablan de cuáles son las problemáticas de la constitución, curiosamente en muchas ocasiones omiten efectivamente el tema de los valores como la familia, por ejemplo, como la construcción de algunos derechos, porque de alguna forma ahí se ve que no tienen esa perspectiva relacionada con género, relacionado con cómo por qué no han sido excluidos principalmente. Y ahí principalmente yo creo que es súper importante hacer ese análisis respecto a cómo dentro de los valores que pudieran parecer declaraciones bastante inocuas, han tenido un impacto directamente en la sociedad. Porque el modelo de sociedad que tenemos actualmente es un modelo que fue diseñado particularmente por la dictadura. ¿Ha ido cambiando? Sí, ha ido cambiando. Pero la lógica, todavía seguimos bajo ese mismo paradigma, la familia, hombre y mujer, o incluso dos hombres o dos mujeres, pero de nuevo, de la óptica de conseguir un trabajo, tener que trabajar, endeudarse, el ámbito de la educación, de nuevo, llegar a la educación, trabajar para poder después endeudarse, para que los hijos estudien y puedan llegar. Y al final es algo bastante cíclico donde derechamente las personas tampoco tienen incidencia en participación política, donde la misma gente sigue perpetuándose en el poder por más de 30 años, independientemente de que se haya estado en una democracia. Y eso tiene que ver con una construcción también de la antipolítica dentro de la construcción política de la dictadura. A la dictadura, particularmente bajo este reconocimiento también de los cuerpos intermedios y hablando, también le gustó mucho delegar también o exclusivamente establecer, bueno, no le gustaba lógicamente a los partidos políticos, pero que la política la hablaran solamente a la gente que estaba en la política. La gente no participara en la política si no era para la elección. Ese, por ejemplo, ese lema particularmente en la mesa no se habla de política y cosas así, también tiene que ver con un modelo así. Y la política al final termina siendo todo lo que hacemos particularmente. Y yo creo que esos principios
pudieran ser efectivamente removidos. Ahora, la lógica de la hoja en blanco en 2/3 va a permitir que no todas esas cosas no vayan a ser incorporadas nuevamente. Pero una de las cosas también muy importantes que de nuevo recalcar que tiene que incorporarse, tiene que ver con el tema de los derechos humanos y de la justicia y de la dignidad. Que pues son palabras que en verdad no, por ejemplo, la justicia y la dignidad pudieran no decirnos mucho, pero que son súper importantes al momento de establecer los principios básicos de una sociedad. Lo mismo en el ámbito de derechos humanos, nuestra constitución no hace casi nada de referencia a los derechos humanos. Pero eso, yo, por ejemplo, lo mismo, esa como suerte de como leer la Constitución y verla como una Biblia, efectivamente hace referencia a eso, a un modelo como muy centrado en ciertos valores, donde a pesar de que la separación del Estado de la Iglesia está vigente desde 1925, no hay ninguna disposición donde se hable directamente que el Estado sí está separado de la Iglesia, donde diga, mira, la Iglesia tiene forma de asociarse, pero no tienen ninguna suerte de privilegio tributario, nada. Directamente con eso pudiera, a pesar de que la ley iba a regularlo, con eso se pudiera marcar un contrapunto. Pero si no se dice nada de eso, o no se dice que efectivamente las personas tienen el derecho o forman parte las asociaciones de personas como el núcleo fundamental o es muy importante que puedan participar, si no se señala eso, también dice algo al respecto. Entonces, la verdad es que yo creo que son muchas las cosas que hay que cambiar y por lo mismo leerla, a pesar de que muchas veces, yo, por ejemplo, yo la leí, obviamente ahora, como estudiando y después de titularme y todo, pero la leí cuando estaba como en cuarto medio, no entendí ninguna wea, yo no sé por qué la compré, pero me quería leerla. Y eso también nos dice algo, que no podamos entenderla, también forma parte de un elitismo, porque la Constitución no es de los abogados, de todas las personas, la gente también tiene que, la gente que no estudió Derecho, que no estudió ninguna carrera relacionada con área de la política, ciencias políticas, etcétera, también tiene el derecho a entender que chucha dice la Constitución de su país. Sí, totalmente. Totalmente. Además que también igual, a mí una vez discutía como que la idea de educación cívica también es una idea muy burguesa, como que también en verdad hay un conocimiento de articulación en la población o en el ser humano súper intrínseco, como que la Constitución como tal, bueno, toda la institución en verdad siempre se ha conformado por principios súper elitistas, en verdad. Oye, aquí alguien también tiene una pregunta que me lo escribió por privado. Por favor, invoco a esta persona a que se dé la palabra. ¿Dónde estás? A ver. Hola, por acá yo, Joaquín de FAE. Buenas tardes, gracias a todos por estar acá primero. Mi pregunta se desprende un poco de parte de la primera intervención que hizo Constanza respecto a esto, como a este deber que tendrá esta nueva constitución, de alguna manera restaurar o como sanar ciertas heridas que ha dejado la constitución que va a ir saliendo. Digo heridas como heridas sociales, heridas políticas también, que nos están atravesando a todos como al menos generacionalmente los que estamos en los 30, esta idea como de la vuelta a la democracia, de un país como igualitario, que en la práctica no lo hemos vivido, no lo hemos encarnado. Entonces mi pregunta es, ¿qué elementos consideran ustedes desde lo astrológico, por el lado de la Consuelo, y desde lo legislativo y también social en ambos casos de las expositoras, consideran ustedes qué elementos son necesarios que en esta restauración tengan preponderancia o un mayor énfasis? Estaba hablando y tenía el audio apagado, perdón. Yo creo que lo más importante es la reconstrucción del tejido social como tal, como la digamos, no sé si institucionalización o la como
reemergencia del colectivo desde los territorios más basales, desde el espacio de la junta de vecinos, desde los amigos que se juntan a hacer cosas. No sé, creo que es importante revitalizar como la acción colectiva, que no esté un otro diciéndote también qué es lo que tienes que hacer, que es lo que yo vi en el tema de los cabildos ciudadanos que fueron autoconvocados. Creo que es necesaria más autoconvocación. Me llamó mucho la atención lo que pasó con el resultado electoral de las primarias, que yo sé que fue una cobertura horrible de campaña, pero creo que es bastante decidor que la gente no está realmente como entendiendo ese espacio. Constanza, ¿quieres decir algo? Mira, en particular, yo creo que si tuviéramos que definir o catalogar la nueva constitución, yo creo que tiene que ser la constitución de los derechos. Yo creo que con eso particularmente podemos partir. ¿Por qué de los derechos y no de una nueva institucionalidad? Porque históricamente uno de los grandes problemas que hemos tenido efectivamente la ausencia, no solamente de reconocimiento de derechos de manera social, es mucho más robusta, sino efectivamente de la problemática que se ha generado en la prestación de estos derechos por parte del Estado propiamente tal. Hay derechos que de alguna u otra forma lo han terminado cumpliendo principalmente los privados de una manera nefasta, por supuesto. Esto no significa que, por supuesto, estemos pensando que el Estado siempre lo va a dar de manera correcta, pero sí efectivamente que es su responsabilidad. Lo que sucede en gran parte, por ejemplo, en el agua, con el derecho al agua. El derecho al agua no está reconocido en nuestra Constitución, pero al final, ¿quién nos da la prestación? Y de alguna forma tampoco es un derecho. Pagamos directamente por una tarifa de agua y va a depender de las concesiones. De hecho, solamente hay una empresa municipal, que es MAPA en Maipú, y el resto directamente son concesionadas, donde efectivamente hay formas de administración entre pública y privada, y donde nos entregan un derecho. Y bajo la misma lógica, eso no solamente obedece efectivamente un modelo bastante economicista, bastante neoliberal, sino también desde un punto de vista de una realidad. Al final, quien tiene acceso a un derecho es quien tiene dinero. Y esa lógica particularmente bastante de mercado es lo que tiene que cambiar en torno a esta nueva constitución. Y por otro lado, el equilibrio entre lo típico de un país, que es la economía y crecimiento, pero con la sustentabilidad del medio ambiente. Porque hasta el momento, la verdad es que no ha existido un modelo bastante extractivista donde se aprueban, a pesar de que existe una institucionalidad medioambiental, se terminan aprobando gran parte de todos los proyectos medioambientales, aun cuando puedan generar un impacto ambiental en una localidad determinada. Y eso derechamente, esa problemática, esa contraposición de los derechos, es porque es tan importante que exista un reconocimiento no solamente de derechos como lo que históricamente se han considerado que son un límite a la actuación del poder, sino además la posibilidad de efectivamente de dar un buen vivir a las personas. Y es donde ahí yo creo que, bueno, por supuesto la Constitución no se puede hacer cargo de todas las cosas porque van a requerir después que las leyes lo dibujen, después que la gente efectivamente realice las prestaciones, de que haya una autoridad pública que efectivamente pueda hacer las políticas públicas para administrar y que todo eso se ejecute. Pero yo creo que partiendo bajo esta misma lógica de lo que se debe hacer cargo de la Constitución, yo creo que debe ser una Constitución muy marcada por los derechos, porque eso va a permitir que la institucionalidad también se maneje, por así decirlo, con cuidado, se vaya con cuidado, en palabras mucho más coloquiales, porque actualmente la institucionalidad en general no tiene mucho resguardo por los derechos, porque tampoco tenemos un gran resguardo, reconocimiento de los derechos, y esa es una problemática que tenemos desde la Constitución actual. Lo mismo, podemos tener una gran institucionalidad en materia ambiental, pero derechamente se aprueban miles de proyectos, de hecho todavía siguen por ejemplo, está vigente la Fundición Ventanas, todavía tenemos una economía y, por ejemplo, en torno a la electricidad, bastante en torno a termoeléctricas de carbón, a pesar de que hay proyectos de ley en la materia, todavía tenemos una contraposición en torno a esta temática. Entonces, por lo mismo, yo creo que la nueva Constitución debe ser una Constitución de los derechos y además que se enmarque y se construya principalmente en torno a derechos humanos, y reconocer además una verdad
y una memoria histórica. Yo creo que eso es súper importante, sobre todo porque la Constitución no habla nada de cultura, pero que la Constitución se haga cargo de eso, de una memoria histórica, la promueva, y esto es muy importante a propósito del conversatorio y todas las actividades que se han desarrollado en el contexto de este festival, promover el arte y la cultura, no exclusivamente, y esto por supuesto a pesar de que la Constitución no lo va a hacer de esta manera, pero que no todo se base en lo que siempre se ha basado históricamente en la cultura, que es a través de artistas independientes que terminan recurriendo exclusivamente a boletas de honorario, o personas que directamente para subsistir tienen que año a año postular a fondo para poder saber si van a tener un mes de calidad o un mes no efectivamente de calidad. Y eso también puede hacerse parte, yo creo que debe hacerse parte, o sea, debe hacerse cargo la Constitución propiamente tal. Sí, bueno, para ir cerrando, que ya estamos en la hora, me parece muy importante también, Constanza, como considerar que yo siento que también cultura hay que entenderla como un todo. Y en ese sentido, a mí creo que Consuelo o tú hacían referencia hace un rato como que siempre al final como la política siempre está retrasada de la realidad social y de la realidad cultural. Y a mí me llama mucho la atención cómo en ese sentido se va a hacer cargo en el plano político de lo que está pasando, por ejemplo, en términos de género, en que siento que también demuestra y que la cultura está expresando mucho como esta perspectiva somática del cuerpo como territorio, que creo también que pone en jaque la visión de nación, cuando ya se deconstruye un poco esta visión de un territorio macro, sino también empieza como una conciencia, perdón, una conciencia súper desde que creo que la Consuelo hacía referencia a este proceso también identitario como con las fuerzas de Acuario, que creo que también me pregunto cómo puede encarnar eso la perspectiva política, porque también creo que eso es una fuerza que llama también a otras formas de organización, que no es solamente desde un eje, sino también de muchos ejes, y cómo va a resultar todo esto. Bueno, para ir cerrando, primero agradecer a nuestras invitadas, Constanza Valdés y Consuelo Ulloa, a Andrés Valenzuela también por compartir su obra, Procesión a Media Asta, al equipo FAE, Beatriz Aldaña, Joaquín Leal, Andrés, y a toda la equipa que ha hecho posible hacer efectiva la programación de FAE 2020 en estos contextos tan difíciles en que hemos tenido que adaptar toda la creación y los espacios de encuentro a este híbrido entre lo virtual y lo presencial, más en un proyecto que se basa y se sustenta en el cuerpo, la cuerpa. Ha sido todo un desafío, así que agradecer a la equipa, agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante todo este año en la experimentación de esta plataforma. Ahora, para quienes quieran quedarse, vamos a transmitir la obra de Rodrigo de Alcántara de Brasil, Ascenso y Caído de las Bichas, quien convocó a diversas cuerpas disidentes de Río de Janeiro y diversos territorios latinoamericanos a traducir el sincretismo religioso, reforzando las fuerzas paganas de las disidencias sexuales a través de una video performance mística, catártica y autogestiva. Si no pueden quedarse, esta va a estar disponible en nuestra página web www.faechile.cl.